En el siguiente video vamos a hacer un repaso sobre la clase árbol binario, que es una clase de árbol que ustedes tienen, una clase en Java, que van a tener que descargarse desde la plataforma y que ya la van a tener disponible para poder utilizarla durante la práctica. La idea básicamente es que inicialmente, luego de que la descarguen y la pasen para su IDE preferido de código, en este caso yo estoy utilizando Eclipse, puedan analizar cómo está armada, cómo la cátedra armó esta clase y cómo ustedes deberían implementarla, qué mensajes recibiría para responder a la lógica funcional que necesitamos que tenga un árbol, que ustedes sabrán que un árbol binario es básicamente un árbol que a lo sumo puede tener dos hijos. Nosotros en esta parte de la materia vamos a tratar este árbol sin ninguna prioridad de orden particular. En primer año vieron el árbol binario de búsqueda, que tiene una propiedad de orden cuando se hacen las inserciones sobre el árbol, sobre todo. Nosotros ahora vamos a ver que este árbol no tiene propiedad de orden, pero sí cumple con la lógica de un árbol binario de que a lo sumo puede tener dos hijos. Y basándonos en esa lógica, los datos, los atributos que va a tener nuestra clase árbol binario, van a ser un dato, que este dato va a ser del tipo T. Lo que significa que el dato sea del tipo T es que nuestro árbol es genérico hasta el momento en que nosotros creemos una instancia de él. Cuando nosotros creamos esa instancia, le vamos a decir que estamos creando una instancia de árboles de enteros, por ejemplo, una instancia de árboles de strings. Nosotros básicamente lo que hacemos va a ser, al momento de instanciar, decirle qué tipo de dato va a tener. En la definición de la clase alcanza con decir que vamos a tener un dato que va a ser del tipo T y al momento de instanciarlo, el árbol va a saber de qué tipo de dato va a tener adentro. Luego tenemos un atributo que va a representar al hijo izquierdo del árbol y otro atributo que va a representar al hijo derecho. Fíjense que estos atributos son de la clase árbol binario, también del tipo T, o sea, la misma clase. Es como vamos a tener una especie de recursión que si lo vemos en un diagrama de clases, este sería el diagrama de clases que tendríamos. Este es nuestro diagrama de clases, mejor dicho. Fíjense cómo cada uno de los atributos para el hijo izquierdo e hijo derecho, en realidad hace mención a la misma clase en la que tenemos en el diagrama. Y luego no tenemos más atributos. Con esos tres atributos ya alcanza para representar nuestro árbol binario. Después ya empezamos a trabajar con los métodos que va a tener este árbol binario, los métodos que va a conocer. El primero es el constructor. Ustedes sabrán que cuando yo quiero crear un objeto, necesito tener un constructor para generar esa instancia y en este caso le voy a estar diciendo cuál va a ser el dato, va a llegar por parámetro, con el que voy a inicializar la raíz de mi árbol, de este árbol que estoy creando. Para eso utilizo this, que recuerden que en Java hace mención a la misma instancia en la que yo estoy parado, la que recibe el mensaje. Va a ser this.data, que data es el atributo que tenemos acá arriba, es su propio atributo, y hace la sentencia de asignación asignándole lo que le acaba de llegar por parámetro. Básicamente es el constructor inicial de nuestro árbol. Después tenemos un método que lo que va a ser el getter y el setter. Vamos a tener dos métodos en realidad, getter y setter para el dato. Uno para obtener cuál es el valor de ese dato que tiene mi árbol y otro es para setearlo ese dato. Una vez que ya fue construido la instancia, yo le pasé un valor por parámetro para inicializarlo y después, por ejemplo, si quiero cambiar por algún motivo el valor que tiene ese árbol en su dato, podría hacerlo con el método set. Bien. Después tenemos
métodos que son muy propios de los árboles binarios, muy propios de los árboles y de los árboles binarios, que es pedirle que me dé el hijo izquierdo y el hijo derecho. Son los getters y los setters, son los getters de los hijos, mejor dicho. Puedo pedirle el hijo izquierdo y puedo pedirle el hijo derecho. Pero algo muy importante, que lo vamos a ver más en detalle cuando veamos bien el tema de los recorridos, es que nosotros antes de pedirle a un árbol binario, dame tu hijo izquierdo o dame tu hijo derecho, tengo que preguntar si existe. Por ejemplo, tengo que preguntar si existe, y este es un método que vamos a ver que está definido más abajo, tenemos que preguntar si existe el hijo izquierdo. Si existe, recién voy a poder pedirlo. Eso cuando veamos recorridos va a ser porque si yo hago un getter de algo que no existe, mi programa va a dar un error. Por eso es muy importante y está comentado acá que recuerden que antes de invocar a estos métodos, tienen que haber preguntado si tiene hijo izquierdo o tiene hijo derecho, según corresponda a lo que quieren invocar. Después tenemos los métodos para agregar hijo izquierdo e hijo derecho, que básicamente reciben por parámetro un árbol y lo agregan en la posición correspondiente. Después tenemos los métodos para poder eliminar sea hijo izquierdo o hijo derecho. Y después tenemos, por ejemplo, el método para indicar si un árbol es vacío o no. Fíjense que devuelve un boolean. Nosotros con este método podemos saber si el árbol al que recibe el mensaje es vacío o no. Básicamente lo que va a hacer va a retornar el valor de este condicional, de preguntar si this, o sea, la propia instancia, es una hoja y además el dato que tiene adentro es nulo. Si se cumplen esas condiciones, estamos hablando de que nuestro árbol está vacío. Después, otro método muy importante dentro de los árboles es saber si es hoja o no, en donde estamos parados. Para eso también un método que retorna si es hoja o no con un booleano y básicamente va a retornar el condicional de preguntar, de decir, si no tengo hijo izquierdo y no tengo hijo derecho, soy una hoja. Bien, otros dos métodos, que eso ya los mencionamos anteriormente, es si tiene hijo izquierdo y si tiene hijo derecho, que básicamente también van a retornar un boolean de la condición de fijarse si es null o no es null el hijo izquierdo y el hijo derecho. Esto, como mencionamos anteriormente, es muy importante para aplicar recorridos sobre árboles, solicitando dame el hijo izquierdo y el hijo derecho para seguir recorriéndolo, y que no explote porque es null alguno de ellos dos. Después tenemos el típico método sobre objetos de toString, que básicamente va a ser cómo nosotros queremos que imprima el string que representa el árbol, el dato que tiene adentro. Y después van a ver que tienen métodos como contar hojas, espejo y entre niveles, que van a ver que están vacíos porque son métodos que tienen que escribir ustedes en la práctica. Por eso nosotros los dejamos vacíos para que ustedes los puedan después resolver y completar. Bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo instanciar un árbol y cómo ejecutarlo. Recuerden que para poder ejecutar cualquier método en Java, tienen que hacerlo dentro, la clase tiene que contar para ser una clase ejecutable con un método main, que siempre va a tener el mismo encabezado. Nosotros en este método main lo que vamos a hacer es instanciar un árbol de ejemplo y lo vamos a recorrer con un recorrido preorden. El árbol va a ser el que tengo acá, en un dibujito, que tiene como raíz el número 40, tiene como hijo izquierdo el 25, hijo derecho el 78, hijo izquierdo del 25 el 10 y el 32 es el hijo derecho del 25. La idea es aplicar el recorrido preorden sobre ese árbol que acabamos de ver en la imagen. Para eso lo creamos, básicamente vamos creando distintas instancias, creamos AB, que va a ser la raíz con el número 40,
creamos el primer hijo izquierdo que va a ser el 25. A ese primer hijo izquierdo le agregamos sus hijos, le vamos a agregar el 10 y le vamos a agregar el 32. Y después al hijo derecho le vamos a agregar el número 78. Y por último, a la raíz agregamos hijo izquierdo e hijo derecho. El resultante tiene que ser el árbol que habíamos visto recién en esta imagen. Muy bien. Ahora vamos a recorrer con recorrido preorden, por eso decimos AB, prim preorden, y tenemos el método preorden definido acá arriba. Este método está definido en la misma clase. Luego, cuando veamos otro tipo de recorrido, vamos a ver que este recorrido también podría definirse en una clase aparte de la de árbol binario. Y cuando hablemos de recorridos, vamos a ver un ejemplo cuando se da ese caso. Bien, este recorrido es un recorrido preorden simple, donde el preorden, recuerden que primero procesa la raíz y luego procesa a los hijos. Esto era lo que mencionaba hoy, que primero, antes de procesar al hijo izquierdo, le voy a preguntar si tiene hijo izquierdo. Y si tiene hijo izquierdo, recién ahí voy a llamar el llamado recursivo sobre ese hijo izquierdo. Y lo mismo con el hijo derecho. Si tengo hijo derecho, recién ahí voy a llamar a ese hijo derecho. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos AB, le decimos preorden. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a hacer la prueba de ejecutarlo, vemos que tenemos al 40 como raíz. Vamos a ir a nuestro dibujo para ver si está bien. 40 es la raíz. Después tenemos a 25 y a 10 que imprimió. Recordemos que va a procesar primero las raíces. Va a ejecutar 40, va a ejecutar a 25 y va a ejecutar a 10. Y luego lo que va a hacer va a ir a 32 y a 78. 32 y 78. Ahí vemos ejecutado el recorrido preorden. Y este es un pequeño ejemplo de lo que contiene la clase árbol binario, un ejemplo de cómo instanciar un árbol, cómo crearlo, y cómo invocar a un método cuando es dentro de la misma clase árbol binario. En los siguientes videos vamos a ver cómo hacerlo en una clase aparte y vamos a ver también un pequeño ejemplo de un recorrido por niveles. Muchas gracias.